Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Hoy tenemos un programa especial y qué mejor hablar sobre la normatividad en la gestión de proyectos y qué mejor hablarlo desde los expertos. Hoy tenemos un gran invitado, Alejandro Torres, quien nos va a hablar, un abogado que también estuvo en el diplomado en gestión de proyectos, pero hablar de la normatividad es muy importante y es fundamental para que logremos todos los que queremos emprender conocer la funcionalidad de la norma antes de lanzarse a emprender, porque es muy importante esa normatividad. Pues bienvenido, Alejandro Muchas Torres. gracias, gracias maestro. ¿Sí? Pues ahora que estás aquí con nosotros, queremos escucharte desde el área de la abogacía. Eh, ¿Qué requerimos las empresas para que nos idealicemos o nos enfrentemos a estos análisis de lograr la norma y llevar esa norma y ese sentido a lograr el objetivo? ¿Qué requerimos las empresas? Pues yo creo, maestro, que Sí. como ya lo habíamos comentado, yo creo que principalmente es saber el objetivo de nuestro proyecto Uh-huh. y una vez identificando ese objetivo, podemos entonces focalizar, ¿no? Porque el tema legal yo creo que es algo que va más de lo particular a lo general. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, dependerá de cada proyecto el tipo de regulación que deba llevarse a Claro. cabo. Em, yo creo que en lo más general, yo creo que partimos de Ajá. la constitución de Ajá. una sociedad. Sí, ok. Creo que hay ruidito, pero yo creo que se puede ir viendo. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, Sí, Alejandro? yo creo que lo principal es constituir una sociedad, Sí, saber esta sociedad a qué se va a dedicar, ok. cuál es su fin, cómo nos vamos a llamar, ¿no? Cómo nos vamos a identificar Sí, claro, del claro. resto. Eh, Ujú. Sí, la ya se me olvidó. constitución de la sociedad, pues sí, ya sabemos que este trámite se hace mediante un notario, hay que asistir a un notario. Y con ese notario le decimos, quiero constituir esta sociedad, estos van a ser los socios, o yo voy a ser el socio único, Ok. ¿no? Este es el capital, este es el objetivo, y entonces el notario tendrá a bien de decirte cuál es pues la mejor opción para tu sociedad, ¿sí? Si es una sociedad anónima de capital variable, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una sociedad promotora de inversión. Ok. Dependiendo los fines que tú busques con el proyecto, es a lo mejor el tipo de sociedad que deberá de constituirse, Ujú. ¿sí? También tener identificado cómo es queremos darnos a conocer, cuál va a ser el nombre de nuestra sociedad, el Ok. que nos va a identificar de los demás. Y también el notario te pedirá al menos, bueno, por ejemplo, con los notarios que yo he trabajado, a veces son de 3 a 5 opciones diferentes Ujú. de cómo se va a llamar tu sociedad, Ok. ¿no? Te Por pide tres nombres, tres 3 nombres, propuestas. Ok, ¿sí? ya. Porque pasa que muchas de las veces, dependiendo incluso el ramo, el nombre ya está utilizado. Hay que pedir una autorización a Secretaría de Economía Ok. para utilizar esa denominación. En sí, el nombre de una sociedad se le conoce tal cual como una denominación, Ok. ¿no? Y esta denominación muchas de las veces ya es utilizada, ¿no? Yo quiero que mi proyecto o mi empresa se llame eh, Botellitas SADCB. Ok. Pero resulta que en el mercado ya hay un Botellitas SADCB, Ujú. ¿no? Entonces Secretaría de Economía ya no me va a permitir utilizar ese nombre, ¿sí? Ok. Entonces el notario ya podrá echar mano de estas otras opciones, ¿sí? Que nosotros le demos para poder utilizarlas en esta Si no es la denominación. primera, la segunda, la Sí, tercera, pero en alguna van a en caer. alguna va a caer. Ok, excelente, muy bien. Sí. Em, Y partiendo de esto, ya yo creo que lo segundo que tenemos que prever son pues los diferentes permisos, ¿no? Claro. Eh,
No podemos pensar en un proyecto si este proyecto va a estar a la deriva. Ok. Yo creo que lo primordial es concretar que sí podamos hacer uso de este giro o hacer uso de esta actividad que Ujú, nosotros estamos buscando. claro. Ya sea la venta de comida, ya sea la venta o producción de farmacéuticos, incluso, por ejemplo, en mi caso, Ujú, eh, los servicios legales, ok. ¿no? Porque tiene que ver mucho también estos permisos con la sectorización, Ujú, ¿sí? Hay diferentes leyes como la ley de libre competencia, reglamentos dentro de los municipios que es la sectorización de negocios, que yo, por ejemplo, ahora ya es un poco más común, pero no es del todo regular, ok. ¿no? El hecho de que haya una tiendita de la esquina Ujú, y en contraesquina otra tienda, ¿no? ok. Porque pues incluso podemos hablar de una competencia desleal, Ujú, ¿no? Entonces, el municipio, que es el encargado de dar en primer término estas licencias, ok. tiene que prever que dentro de este sector no exista un comercio al cual se le vaya a causar un perjuicio con la nueva apertura de un nuevo negocio. Y entonces, ¿por qué los municipios pues se dedican a dar licencias y les vale la georreferenciación, como lo estás mencionando? Y debería ser realmente lo que estás diciendo, es que no puede haber dos, tres tienditas en la misma esquina y las hay. Y ellos, yo creo que dicen, bueno, con que recaudemos y nos Ujú, den la recaudación, pues les entregamos. Pero como dices, ahí es donde empiezan claro, las los enojos hasta en los sí, vecinos y luego dice, es que le fío y luego cuando está el dinero se va a la otra tiendita y así sí, sucesivamente, pues ahí sale uno enojado y perjudicado. sí, incluso ya con este nuevo tema a veces de Ujú, la, que le llamarían la gentrificación sí, y el capitalismo, pues cuántas veces no vemos que hay una tiendita en la esquina ujú, y en contraesquina ponen un Oxxo, exacto. el cual pues incluso tiene muchas más prerrogativas y tiene muchas facilidades como para poder desbancar a la persona de la tiendita, ¿no? Claro. Esto no debería de ser y partimos de que, bueno, ahora se hacen nuevas implementaciones, hay una ley nacional para la Ujú, eliminación de trámites burocráticos ok. que justamente, bueno, Que antes era como la mejora regulatoria. ajá, Ah, ajá, ok, excelente. viene a suplir la Ley General Ajá, de Mejora Regulatoria, que, que busca justamente este tipo de situaciones para evitar la corrupción y para evitar la discrecionalidad. ok. Porque muchas de las veces también pasa, no digo que sea el caso de nuestro bonito Jalisco, Ujú, pero sí pasa que vas al municipio y resulta que a tu vecino le pidieron ciertos requisitos, ujú, pero vas tú a pedir un negocio similar y te piden más requisitos, ok. ¿sí? Pues resulta que el vecino es compadre del, Sí, ¿sí? de ahí del funcionario y le ayuda. Justo. Y entonces empieza estas conductas que son pues Malas muy malas prácticas. prácticas, Ok. ¿sí? Son discrecionales. Y también pasa con esto que menciona usted, que bien menciona, que pues ya hay una tiendita y pongo otra, pero ¿qué pasó, municipio? ¿Cómo permitiste que pasara esto? Claro. Pues me evité la pena, ¿no? Me evité la pena de tener que ir a un trabajo de campo y tener que investigar si hay una tienda, si hay otro negocio similar, y simplemente cumplió con los requisitos de forma, de escritorio, y le otorgué la licencia, Ok. ¿no? Por lo mismo, porque a veces los fines, pues son recaudar. A veces la administración pública se basa mucho en hacer la recaudación, que al final de Ajá. cuentas de eso nos se sustenta, ¿no? Sí, claro. Eh, pero no deja de ser un trámite deficiente o no deja de ser una mala práctica. Bueno, y ahora que dices, bueno, ya tenemos, fuimos con el notario, nos dio esos tres requisitos, nos está haciendo el acta constitutiva y una vez que ya procedió economía y dice, ok, listo, ya está el nombre, ¿cuánto tiempo tardamos? Porque yo escuchaba y veía que somos de los países que más tardamos en hacer negocios o que Sí, nos autorizan sí, una licencia ante el mundo. Imagínate, sí. ¿qué sigue después de eso?
Pues yo creo que lo ideal Ujú, sería, como lo mencionaba ujú, hace un momento, eh, prever, ¿no? sí, Las obligaciones. ¿Cómo podemos prever estas obligaciones? Bueno, en lo particular, hacia con los proveedores, hacia con los trabajadores, ujú, pues trabajar en los contratos laborales, en los contratos de proveedores, de manufactura, de lo que se trate tu sí, proyecto, sí, trabajar en la materia contractual, que al final eso te va a mitigar muchos riesgos legales. Si ok, tú tienes un buen contrato, vas a evitar cualquier tipo de riesgo legal, ok, ¿no? Y si ya de entrada ya empezamos, como dirían, empezamos recios, ¿no? El proyecto, ujú, y vas a tener empleados, pues yo creo que también lo ideal es, pues, dar de alta a los empleados dentro de la seguridad social, ok. ¿no? ¿Qué es el IMSS, el Infonavit y Así es. esas? Porque al final cuando alguien, un trabajador, imagínate, ahí se cayó y se falció el pie, o eso es lo más simple, pero Ujú. imagínate, le pasó algo más drástico y tú dices, es que no estaba asegurado. Sí, Era mejor entonces asegurarlo. Me sí, salía más barato verlo asegurado que sí, hoy que tengo que pagar incluso hasta en hospitales privados porque no puedo ya asegurarlo. sí. Y la verdad es que Sí. justamente partimos también de esa Ujú, premisa que muchas de las veces, como no prevemos este tipo de situaciones a la hora de la gestión de proyectos, llegamos a la materialización del proyecto y decimos, oye, pero es que nunca vi que voy a tener que pagar seguro, nunca vi que voy a tener que pagar impuestos, nunca vi este tipo de situaciones ujú, y ahora los veo realmente como un problema, ujú. ¿no? Y buscamos estrategias, ¿no? De cómo dar de alta a los trabajadores con el monto, con el Más salario bajo. mínimo y te pago, te lo compenso vía efectivo. Y son prácticas que al final de cuentas, al principio, y seré sincero, al principio se ven como una solución, Ujú, pero van a terminar siendo un problema gravísimo claro. porque, por ejemplo, las multas del IMSS son Enormes. garrafales, son Ok, enormes, ok. ¿sí? Entonces, el IMSS, al igual que el SAT, son entes a los que hay que tenerles Ok. un poquito de miedo en cuanto a no cumplir las obligaciones como deben de Sí, ser. claro. Llevar el orden y llevar el Sí, seguimiento como nos sí, lo pide. Muy sí. ¿Qué bien. es lo ideal? Tienes un trabajador con cierto salario, darlo de alta con ese salario. Ok. Tienes una actividad que implica un nivel se le llama siniestralidad, y es el factor de riesgo, ¿no? Y si el factor de riesgo dentro de tu negocio es grande, pues pagas la cuota que te corresponde, aunque sea pues grande, la pagas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es cierto, tu Ujú, trabajador corre un riesgo. Y si tú, por intentar pagar menos o demás, das a tu trabajador de alta con un grado de siniestros que es menor al indicado, te vas a ajá. meter en un problema enorme, Ok. ¿no? Mira Entonces, qué interesante, para que todos pensamos que el hacer una pequeña empresa, llámese de productos incluso agrícolas o de comida casera y todo que tiene que ver que se quemó, imagínate, estaba cocinando y que el aceite por ahí le brincó y dices, híjole, ¿y ahora qué hago? Entonces, como dices, tenemos que ir a la norma, llevar seguimientos tal como dice la norma, porque al final va a ser más caro el caldo que la albóndiga, porque nos va a salir más caro ese trabajador. Entonces es sí, mejor llevarlo todo en regla. sí, lo ideal justamente y es a lo que tal vez, ¿Y qué sucede cuando se hacen estas actas constitutivas y yo digo, voy a invitar de socio a Alejandro, voy a invitar de socio a Luz María o a Rubén, de los que estuvieron en nuestras charlas, y queremos que sean nuestros socios, pero yo quiero quedarme con el mayor número de acciones, pero quiero dejar al representante o la representada con un número de acciones, pero como yo soy servidor público o estoy en una área donde pues a lo mejor no puedo hacer negocios, entonces, ¿cómo se puede dar esto? Yo me salgo de la empresa, me quedo en la empresa, ¿qué debo de hacer ahí, Alejandro, para seguir avanzando? O simplemente no hago negocios en donde yo estoy de funcionario, trabajador, no hago negocios con ellos, pero puedo hacer privadamente y en otros lugares y no pasa nada. Digo, la representada, pues o el representado no quiero ujú, ser yo, que ujú, sea mi accionista. ujú.
En este caso, la verdad es que, reitero, dependiendo el tipo de negocios, Ujú. es el tipo de regulaciones que se van A a manejar, aplicar. ok. Nosotros como servidores públicos sí estamos impedidos a ciertas circunstancias Ajá, que nos puedan llevar a caer en responsabilidades administrativas, ok. ¿no? Llámese, por ejemplo, un tráfico de influencias, ¿no? Exactamente. Lo ideal sería que si tenemos, porque pues no estamos inhabilitados ni Ajá, imposibilitados para tener un negocio, pero lo ideal es que si tenemos una empresa que requiere ciertos permisos y yo trabajo en este lugar, ajá, lo ideal no es salirme de la empresa, pero sí darle la representatividad a alguien más, ok, ¿sí? Para que todos los actos se estén generando a través de la potestad de esta persona, ok, ¿sí? Y no que no se genere estas implicaciones en las que yo, por ser un servidor público y por tener un puesto que a lo mejor es estratégico, se me van a estar dando ciertas prerrogativas, claro. aunque hay ciertas limitaciones. Si yo tengo una empresa dedicada, no sé, a la limpieza, Ujú, ¿no? Y tengo personas dedicadas a hacer limpieza en oficinas y demás, ¿sí? Y la empresa es mía ujú, y yo soy el socio mayoritario, pues obviamente yo estoy y mi empresa está imposibilitada ujú, a participar dentro de una licitación pública. claro. ¿Por qué? Porque sí me da eh, sí estoy en una ventaja Competitiva al lado de los demás. frente a Ok. los demás licitantes. Ujú, ¿Por qué? Porque independientemente de que yo no vaya a meter las manos, yo no vaya a interferir, pues al final de cuentas, existen órganos y disposiciones dentro del marco legal de los servidores públicos que claro, me claro. impiden que mi empresa, me impiden que la empresa de mi hermana, de mis parientes, hasta cierto grado, participen dentro de una licitación pública. Ok. ¿Por qué? Por la visión y justamente también porque estos dispositivos legales eh, buscan mitigar riesgos valga la redundancia, los riesgos de interés, Ok. ¿no? Hay un riesgo de interés, es la familia de fulanito de tal y demás, entonces hay que excluirla. Y no hay que excluirla como una limitante a sus derechos, simplemente hay que excluirla porque ya lleva una ventaja enorme, Exacto. ¿no? Incluso porque como nosotros como funcionarios públicos ya sabemos muchas de las veces cómo funciona el proceso. Claro, Entonces es claro. mucho más fácil clarificarle a nuestros operadores, decirle, mira, hay que llevar esto y esto y esto, hay que presentarlo de esta y esta y esta y esta manera. ¿Por qué? Porque de esa manera No te es van a tumbar la licitación y vas a estar ahí y justamente, justamente vas a estar en la terna. justamente. Entonces Ujú, ya eso implica un riesgo para los otros licitantes porque los dejan completamente pues en un estado de desventaja, ujú. ¿no? Qué interesante, fíjate. Y bueno, una vez que ya se constituyó la empresa, que está el representante o la representada y todo, pues ya tenemos todo, ya está puesto en llave nuestro negocio, así sea de comida y todo. Y decimos, bueno, tenemos que ir a darla de alta al SAT. Una vez que va al SAT, pues ya tenemos que llevar una contabilidad, llevar mes a mes nuestros registros contables, llevar nuestro libro, ¿sí? En este caso, eh, dentro de este esquema, este, y el libro mayor y todo, y llevar estos seguimientos fiscales. Entonces, llevar orden prácticamente, porque si no, hasta vamos a ser multados. ¿Qué nos puedes Así decir es. al respecto? Pues yo creo que ahí lo ideal también, yo creo que todo negocio es imprescindible, sí, la parte legal, pero también la parte contable. Ujú, Hay que tener un contador de confianza, ujú, ¿sí? Eh, y esto es importantísimo porque en el tema legal, la verdad es que el escrutinio legal es muy laxo. ok, Incluso, por ejemplo, cuando se trabajan las protocolizaciones de actas de asamblea ujú, para disminuir el capital, para hacer una nueva serie de acciones y demás. eh, Dentro de una notaría te van a pedir ciertos requisitos que son los requisitos base, pero nunca van a pedir
libros contables. Okay. Nunca van a pedir estados de cuenta, ¿sí? Porque al notario no es algo que le interese. Al notario lo que le interesa es que la transacción sea fidedigna, ¿sí? Si tú dices que vas a incrementar tu capital un tanto por ciento o una cantidad, pues al notario le interesa certificar que efectivamente está ingresando ese dinero a la empresa. Okay. Tu contabilidad, eso es muy aparte. Tema aparte, ¿no? Te protocoliza tu acta de asamblea, se da por sentado que así se hizo la transacción y puedes decir, bueno, ya pasamos, ya se pasó el filtro, ya se protocolizó el acta. El problema viene cuando después el SAT te hace un requerimiento de esos libros y dices, oye, pero el notario nunca me los pidió. Claro, porque ese no era el trabajo del notario. ¿Sí? Entonces, lo ideal es tener un contador confiable para que este contador, por ejemplo, yo como abogado, todos los lunes y domingos estoy revisando Diario Oficial de la Federación, periódico del Estado de Jalisco, no me dejará mentir mi colaborador, o sea, siempre estamos en eso. Pues como contadores, también los contadores tienen que estar actualizados en el buzón tributario, en las misceláneas fiscales y demás, porque también en materia fiscal se dan cambios repentinos de la noche a la mañana. En las fiscales rápido pasa que cambió en el mismo no al inicio del año, sino en el transcurso del año hay muchos cambios. Justo, entonces llegan nuevas implementaciones que aunque parecieran mínimas en materia fiscal, pues causan muchas adaptaciones. Por ejemplo, lo que decíamos en materia de la eliminación de trámites burocráticos y ahora con la implementación de la llave MX, pues también va a aperturar muchos cambios dentro de los trámites en materia fiscal. ¿No? Entonces uno tiene que estar siempre orientado porque cambian los requisitos, cambian los trámites, cambian las formas de hacer los trámites. Entonces, de pronto estabas acostumbrado no, pues es que yo mes con mes presentaba mis registros contables y eso era todo. Y resulta que ahora no, que ahora tienes que presentar todos tus FDIs en orden y por eso es importante entonces contar con una persona que sepa de la materia y que esté día y noche. Entonces no es tan fácil hacer negocios porque tenemos que llevar actas, tenemos que dar seguimientos, acompañamientos entre el contador, el área jurídica, llevar procesos. En este caso, yo siempre les digo, cuando van a crear una empresa, les digo a los jóvenes cuando estoy en la universidad, bueno, es que también es muy importante la fachada de tu negocio. También es muy importante el interior de tu negocio. También tú como diseñador, cuando vas a ser creativo, pues tú tienes que vender algo hermoso de tu negocio. Y luego, dices tú, bueno, ya llevamos el diseño, ya llevamos la estructura, el diseñador gráfico, el contador, el abogado, y todos dices, híjole, entonces voy a estar pague. Bueno, no es fácil hacer emprendimientos. Realmente quien sueña, quien está al borde y quien avanza en hacer emprendimientos, está dispuesto también a correr el riesgo entre perder y ganar, porque a veces le fallan los negocios y a veces le funcionan los negocios. Y eso es lo importante del éxito, de estar bien asesorados para que evitemos esos tipos de riesgos. Por supuesto. Yo, como abogado, yo duré algunos años litigando por mi cuenta y yo les digo a mis clientes, creo que los abogados, así como casi la mayoría de los profesionistas, se nos da un mal enfoque y es el enfoque de sacar a las personas de un problema. Y creo que lo primero es prevenir problemas. Yo creo que los abogados, los contadores, prevenimos problemas. Y creo que es lo primero que como gestores de un proyecto o como emprendedores tenemos que tener en cuenta. Que al final tenemos que prevenir. Antes de encontrarnos en un problema, yo creo que tenemos que prevenir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a mantener al margen de la norma. Porque sé que si no hago este trámite como se me está pidiendo, voy a originar un problema. Y ahorita no me conviene tener problemas. Voy iniciando mi proyecto, ¿no? Entonces,
creo Ni que ahorita y ni nunca. sí, sí. Sí, exacto. Muy bien. Creo que el enfoque justamente es el de la prevención, ¿sí? Y ahorita lo mencionaba muy bien, Ujú, buscar buenas asesorías, claro. ¿sí? No buscar la economía, sino si creo yo que si hay una base firme en mi proyecto, en mi emprendimiento, creo que todo lo demás se va a dar ya de una manera consecuente. Pero si las bases de mi emprendimiento no están bien sólidas, creo que desde ahí ya Va a fallar. va a fallar. Sí, Entonces, lo más importante es llevar las normas al pie de la letra, porque eso puede hacer indeble al proyecto o afectar al proyecto. Incluso, ¿cuántas veces ha pasado que se van hasta a huelga los trabajadores, dañan? Voy a poner el ejemplo de el Hotel Maeva en aquel tiempo en Manzanillo, también le dañó totalmente la base trabajadora porque pues tuvieron que despedir a todos, se fueron a huelga. También aquí cerca de la Gran Plaza, también un restaurante de mariscos muy famoso, y tuvieron que irse a huelga y también perdieron empresarios y los trabajadores. Por eso es que debemos de tener todo en regla, las normas, sí, para que todo pueda funcionar y no llegar a esos alcances o percances. ¿Cómo ves? sí, justo. Y era lo que le mencionaba a un Ujú, principio. Si nosotros destinamos un poco de tiempo y de esfuerzo a estas bases, por ejemplo, voy a contratar un cúmulo de personas si tienen un puesto similar o van a ujú, desempeñar actividades similares, pues yo creo que lo primero que tengo que empezar a trabajar es su contrato colectivo, ok, ¿no? Y buscar prerrogativas, porque al final de cuentas también estamos hablando de factor humano, sí, ¿no? claro. Y en el factor humano nada está dicho, ¿sí? Entonces, buscar el bienestar tal vez sí de los trabajadores y un bienestar que a la larga a mí me va a beneficiar, porque si tengo a mis trabajadores con sus prerrogativas, con sus derechos, con todas las accesibilidades que requiere como trabajador, creo que no va a haber descontentos, Ok, ¿sí? Y es mucho más fácil tomar determinaciones en el aspecto de decir, bueno, este y este trabajador no están cumpliendo con lo que se les, o sea, los ajá, fines que se les ajá, contrató, que se vayan, ¿sí? Porque no estoy siendo injusto ni estoy actuando fuera de la norma. Pero muchas de las veces también muchas empresas eh, evitan despedir personas. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si lo despido, me va a demandar. ajá, Y yo sé cómo está mi estructura legal y no me conviene que me demande, ¿no? claro, Entonces, ¿qué hago? Bueno, malamente lo voy a cansar. ok. Lo voy a hostigar Hasta que se para que vaya. él se vaya, Y ¿no? empieza y aplica la norma 030 y qué, no, 8. 8, Ujú. ¿sí? Y entonces ahí también se puede el empleado adherirse y decir, oye, pues, ¿qué onda? Me voy a ir ante la Secretaría del Trabajo porque me estás hostigando y pues benditas normas que salieron en el ámbito internacional y que ya las tenemos aquí. Justo, y que incluso existe ya ahora este pronunciamiento de la Corte a manera de jurisprudencias en la que dice el hostigamiento hacia un trabajador también es despido injustificado, Ándale. ¿no? Entonces, eh, pues nos estamos enfrentando a un problema que de haber sido algo mínimo puede resultar grande porque el trabajador ya se fue, te mandó despido injustificado, hay que darle la indemnización constitucional de 3 meses, prestaciones, salarios caídos, y si al trabajador además se le fue la lengua y dijo que no estaba dado de alta Ante el Seguro ante el Social. Seguro Social, pues la que me espera con el IMSS, Claro, ¿no? claro. Entonces, creo que son problemas que nadie queremos tener y mucho menos si estamos emprendiendo un negocio y Ujú, vuelvo a lo mismo, lo mejor es adherirnos a la norma. Hace rato comentaba algo, por ejemplo, que son cosas mínimas. ujú. Mencionaba algo acerca de los diseñadores Ajá, gráficos y que, los contadores, los abogados y todos sí, juntos. Ajá, que forman parte de un proyecto y a veces, por ejemplo, yo he pasado mucho, esto pasa mucho, yo creo que en pequeños emprendimientos y lo veo, ajá, por ejemplo, con familiares y amigos, empiezan un emprendimiento y dicen, ah, voy a utilizar inteligencia artificial o me voy a meter a Google ajá. o voy a usar un editor de fotos, me voy a hacer una imagen y la voy a poner en mi negocio porque se ve, pues, Bonita. bonita, Ajá. ¿no? Pero resulta que estas personas nunca llevaron su marca A a registrar. registrar, porque ese es otro trámite aparte.
Es un trámite ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, ¿sí? Hay que hacer un registro de marca. Sí. Y nunca lo llevaron. Pero resulta que esa misma marca, como la generamos con inteligencia artificial o como la generamos en un editor de fotos, pues resulta que alguien más ya tenía una marca similar. Ajá. Y con un giro similar al tuyo. Y resulta que nada más un día te llega una demanda por estar utilizando propiedad intelectual perteneciente a alguien más. Y dices, ¿cómo? Es que pues a mí nunca nadie me dijo. Así es. ¿No? Y que son este tipo de circunstancias que son importantes, que desde el momento que estamos gestionando el proyecto lo vamos a empezar, pues una buena asesoría legal te va a hacer saber, ¿no? Te va a decir. Es mejor gastar 3 pesos ahorita que 100 pesos después, porque... La verdad. Sí, claro. La verdad. Yo les decía a mis clientes, les decía, te cobro tanto por la asesoría y puedes decir, oye, pero es mucho. Pues créeme que van a ser 1000 veces más lo que vas a gastar en un juicio. Así es. Entonces, así es. evitemos ese tipo de controversias. Pues yo sé que estamos muy felices en esta charla, son 30 minutos, pero pues ya estamos llegando a la base de concluir esta entrevista. ¿Qué nos hace falta, Alejandro Torres, en el aspecto de que se nos haya olvidado algo? O cuando vamos hasta incluso ya cerrar la organización de la empresa, porque estamos hablando de la normatividad de la gestión de proyectos, desde constituirnos, la forma en que vamos a operar, las normas en el seguimiento de la ejecución del proyecto. Pero ¿qué crees? La persona dice, bueno, pues yo ya me cansé de tener este proyecto, pues ya quiero entregarlo, o lo vendo, lo excindo, lo desaparezco, o ya lo cierro. Tengo que hacer para poder, porque es otro rollo también, no es nomás es hacer proyectos, sino también pues ya de entregárselo incluso al gobierno, pero cerrándolo. Sí. Cerrándolo es ante los compromisos. Bueno, tengo que ir a informarle o suspender actividades al SAT, tengo que informar a toda al área de IMSS también, que ya me estoy separando, cerrando, y estoy liquidando también todas las cuotas obrero patronal y todo para, pues al final lo que me quede, pues con eso me puedo ir a vivir allá al mar y a rascarme la panza porque ya tengo allí mi ahorrito. Claro. ¿Qué nos puedes decir al respecto en la norma del cierre? Claro, en este caso hay una ley que es con un juzgado, a un juzgado mercantil, de índole mercantil, y hacer una promoción que es la liquidación de esta sociedad mercantil, en caso de que sea una sociedad mercantil, ¿sí? ¿Para qué? Porque el juez va a dar pauta, justamente para prever que esta sociedad está cerrando de forma íntegra, que le cumplió a sus proveedores de primer nivel, que son sus trabajadores, que son sus proveedores prioritarios, que cumplió sus obligaciones fiscales, que no está teniendo malas prácticas, o que al día de mañana esta misma empresa no le va a causar problemas económicos a otras personas, ¿no? Colaboradores, socios, proveedores. Entonces, todo se tiene que mantener en regla, y hasta que un juez no lo decrete, esta sociedad no va a quedar cerrada o liquidada. ¿sí? Y dependiendo el tipo de sociedad, dependiendo el régimen fiscal, que es el SADCB, el RL, de responsabilidad limitada, la sociedad anónima promotora de inversión, dependiendo los estatutos de esta empresa, puede ser incluso que los mismos socios paguen esas amortizaciones con su propio capital, con su propio ingreso. ¿Sí? La de sociedad limitada se mantiene con el dinero que hay en la empresa, con eso se paga, ¿no? Pero en la sociedad anónima de capital variable es diferente, ¿sí? Entonces, si incluso se contraen deudas que no se alcanzaron a liquidar con los bienes de la empresa, pues vamos sobre los capitales de los socios. Wow. ¿No? Incluso si las personas, y eso es importante, ojo, si las personas al momento de constituir estaban casados y dijeron que eran solteros, también ahí se compone un delito que es el fraude a la sociedad legal. Wow. Porque las instituciones financieras se van a ir incluso con el capital del cónyuge o de la cónyuge. ¿Sí? Y si ellos determinan que tú falseaste la información y dijiste que eras soltero estando casado, incurres
En en responsabilidades. responsabilidades. Wow. Sí, entonces es muy importante. Sí. Bueno, pero pues qué interesante esta charla normativa en la gestión de proyectos. La verdad que estamos muy felices con Alejandro Torres. Gracias. Y pues ya para cerrar, Alejandro, que algo se nos haya escapado sobre la empresa o a futuro, ¿qué viene en la norma? ¿Qué nos puedes decir al respecto para ir cerrando ya esta charla que son de ustedes, ciudadanos que nos siguen a la red de Dialoga Bahía y a todos en general? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Para dónde vamos como sociedad emprendedora? ¿Vamos bien? ¿Algunas normas que vengan a futuro o esto se va a llevar todavía un ratito igual? ¿Cómo ves tú la situación, el panorama en México? Yo creo que uno de los principales circunstancias que estamos atravesando es romper paradigmas. Okay. Creo que hay un fuerte estigma dentro de lo documental, pero el documento material, Okay. ¿no? Inclusive yo como abogado litigante he visto que hay jueces que les llevas una copia certificada de un acta de nacimiento y dicen, no, es que quiero la copia certificada del apéndice porque esta no me dice nada. Okay. Y es, por Dios, es un acta certificada, ¿sí? Pero es por esta costumbre que tenemos de que las cosas tienen que ser de tal o cual manera. Okay. Y creo que hay nuevas implementaciones como lo que mencionaba esta ley nacional para la eliminación de trámites burocráticos, Okay. que es un parteaguas justamente para romper con este estándar, ¿sí? Una de sus funciones es acortar los trámites, por ejemplo, en la ampliación de recursos provenientes del extranjero. Antes las autorizaciones eran de 105 a 120 días Wow. hábiles, ¿sí? Hoy se disminuyen a 45 días hábiles. Pero aún así tenemos de los países que más duramos en tramitologías y no abrimos negocios. Somos de los países todavía que estamos rezagados en abrir negocios. Sí, Okay. y creo que depende también de este paradigma de que tenemos que ir a la oficina y sinceramente muchas de las veces es que tengo que gastar en transporte, es que tengo que ir a la oficina y son filas interminables y luego llego y la señorita de la ventanilla me está haciendo caras. Entonces muchas de las veces esto hace larguísimo el tema de poder hacer un trámite, de consolidar un trámite, ¿sí? Y hay personas que se presentan y luego desertan y hacen la burocracia todavía más robusta. Y creo que esta ley viene a proponer, al menos en letra, sí viene a proponer el hecho de que todo eso se elimine. Y que todo esto se vuelva más eficiente, Se digitalice todo. Sí. Más eficiente en gastos, más eficiente en trámites, en días, ¿sí? E incluso puede ser más sensible en cuestión de tengo que hacer un trámite, me presentan un instructivo, me meto a la página de internet y hago mi trámite. ¿No? Y eso creo que puede ser incluso más incluyente, puede ser más, puede hacer más fáciles las cosas. Vamos viendo cómo se da la implementación, pero bien. Al menos en lo que consta de la norma creo que puede ser un buen parteaguas. Pues muy bien, muchas gracias a nuestro querido abogado Alejandro Torres, quien también ya es graduado del Diplomado en Gestión de Proyectos del Instituto Iberoamericano de Profesionalización Avanzada y pues es un gran referente en la normatividad. Abusados, aquellos que no saben todavía qué hacer más que con su idea, pero que necesitan ser guiados con las normas en la gestión de proyectos, pues ya tienen un experto que los puede guiar en el seguimiento del sector mercantil o de la sociedad anónima, en este caso, o de las sociedades, en este caso la Ley General de Sociedades Mercantiles, que los puede apoyar hasta llevar a buen puerto el inicio y también en la ejecución, y pues lo está diciendo, hasta en la terminación de una empresa. Pues muchas gracias por tenerte en Dialoga Bahía. ¿Y en dónde te pueden localizar? ¿O ya no estás litigando? Porque te veo que ya estás en la función pública. Sí, ya tengo. Ya dejaste un poco la litigada. Ya tengo un tiempo, pero tengo colaboradores aún. Y ellos también se hacen cargo de. Sí, claro. Adelante, tú diles dónde te pueden encontrar. Bueno, páginas de internet no manejamos, estamos, como se dieron cuenta, estamos en eso. Pero el número es 3325-929948.
Reitero, 3325-9299-48, y ahí les solventamos todas sus dudas. Ahí les solventamos todas sus dudas en términos notariales, en tramitaciones y demás, con mucho gusto. Pues muchas gracias, Alejandro, por haber estado en las redes de Dialoga Bahía. Gracias, y un maestro. éxito. Adelante. Muchas gracias, un gusto. Gracias.